Amén. Dios les bendiga a todos, amada iglesia. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Bien, también bendecimos, ¿verdad?, los que nos ven a través de Facebook. Reciban bendiciones en el Señor y esperamos que esta palabra, ¿verdad?, sea de edificación para nuestras vidas. Que esta palabra, pues, aunque sea algo pequeño, pero que quede grabado en nuestros corazones. Amén. Amén. Si la palabra no graba nada en tu corazón, pues entonces comienza a revisarte, comienza a analizarte, porque la palabra siempre tiene que dejar un pequeño cambio, debe tener que dejar un pensamiento ahí, ¿verdad?, de algo que hay que transformar siempre en la vida, porque día con día estamos buscando, ¿verdad?, la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Estamos teniendo un tema muy especial este mes, no sé si alguien lo recuerda, si alguien ya lo leyó, si a alguien ya se le ocurrió tener la pequeña curiosidad de ver cuál era el tema de este mes. Amén. No sé, ¿verdad? Ahí ustedes sabrán, pero el tema en sí es el espíritu que se derramó en el Pentecostés, ¿verdad? Se mueve hoy en dulce presencia, llenando las vidas de todos y poniendo su fuego. Amén. Amén. Y en base a eso, querida iglesia, es que yo titulé mi mensaje: buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo es lo que nos hará ser una iglesia diferente, llena de personas diferentes. Amén. Amén. Buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y me gozo, la verdad, al ver la iglesia tan llena, porque yo sé que hay iglesia sedienta hoy, que hay iglesia que está dispuesta a buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos? Amén. Ok, hoy sí me están convenciendo. Y muchos temas que se han predicado a través de lo que son estos meses han sido claves, ¿verdad?, para entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sí, hermanos, eso se llama invierno, es normal. Eso se llama lluvia, pero no se me distraiga. Amén. Muchos de los temas que se han estado predicando han sido claves para lo que Dios quiere hacer. Sin embargo, yo siento que este tema es esencial para alcanzar lo que Dios quiere hacer en dulce presencia. Amén. Este tema es esencial para que nosotros entendamos que es con la llenura del Espíritu Santo que nosotros vamos a alcanzar las metas, los propósitos, los sueños que Él ha colocado en nuestras vidas, que Él ha colocado en esta iglesia. Amén. Amén, así me gusta. El Espíritu Santo, hay que entender esto: Dios siempre coloca planes, sueños y propósitos que van mucho más allá de nuestro pensamiento, que van mucho más allá de nuestras capacidades, que van mucho más allá de lo que podemos alcanzar. Entonces, si entendemos eso, también debemos entender que nos es necesario llenarnos del Espíritu Santo para lograrlo. Amén. No es sin el Espíritu Santo, no lo vamos a alcanzarlo. Es con la llenura del Espíritu Santo que vamos a alcanzar los planes y propósitos que Dios ha decretado para esta iglesia y para nuestras vidas. Amén. Dios, no es casualidad que Dios esté trayendo palabra poderosa, no es casualidad que Dios esté trayendo un tiempo precioso de dulce presencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que Dios ha traído un tiempo muy precioso de dulce presencia este año? Amén. Donde muchas iglesias, y lo digo con dolor, ¿verdad?, donde muchas iglesias han cerrado, donde muchas iglesias se han hecho para atrás, donde muchas iglesias, a pesar de, o por lo que es la pandemia o por problemas económicos, han tenido que cerrar sus puertas. Dulce presencia ha regresado más fuerte. Amén. Y es porque el Espíritu Santo ha sido derramado en cada corazón, en cada vida, y es el que nos ayuda a luchar, amén, día con día, y a creer a nuestro Dios. Dios nos está preparando para nuevos niveles. Por eso es clave entender que nos es necesario no bajar la guardia y buscar constantemente recibir las armas, los dones, la llenura, el poder que solo la presencia de Dios nos da. Amén. Y empezar a movernos, empezar a utilizarlos. Por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo. A un niño le podemos dar un cohete o un cohete, como decimos normalmente aquí, ¿verdad? Y le podemos dar un chispero. Amén. Pero si este niño no se mueve a encender ese cohete, no va a pasar nada. Amén. Si ese niño no se mueve a encender esa llama de ese mechero de este cohete, no va a hacer explosión, no detona. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros podemos estar aquí, podemos estar viviendo tiempos hermosos, podemos estar llenándonos de palabra,
Pero si no utilizamos esa palabra, si no nos movemos, si no utilizamos la llenura de la presencia del Señor y no detonamos, entonces no va a pasar nada. Vamos a ser una iglesia nada más que está estática, que no se mueve, que no hace ruido, amén. Pero Dulce Presencia va a ser una iglesia diferente. Dulce Presencia es una iglesia diferente, amén, que va a hacer ruido, amén, que va a derramar la gloria de Dios allá afuera, no aquí adentro solamente, sino a derramar la gloria de Dios allá afuera, amén. Esta noche quiero hacerte entender que nos es necesario anhelar su fuego, entender que cosas grandes y mayores y poderosas, entender que cosas grandes y mayores podemos lograr si estamos llenos de Él, y que no serás el mismo si te atreves a dejarte usar para su gloria, amén. Esta noche quiero darte a conocer 3 aspectos importantes para entender cómo moverte a ser lleno de su presencia y los objetivos para los cuales Él coloca de su fuego en nosotros, amén. Bien, el primer objetivo, el primer ítem, el primer tic dice: para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y a la iglesia, hay ciertos requisitos que debemos de comprender e implementar en nuestras vidas, amén. Para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, tenemos que entender que hay ciertas cosas que debemos de movernos a hacer. Hay ciertos requisitos que debemos de hacer. Hay ciertas formas de actuar que debemos de tener si queremos que el Espíritu Santo llene nuestra vida. El primero es, diga conmigo, debo estar dispuesto. Amén. Cuando yo me propongo estar dispuesto, ¿saben? Estar dispuesto es parte de una iglesia madura. Estar dispuesto es parte de un creyente maduro. Estar dispuesto es parte de alguien que ha entendido que necesita la llenura del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué? Porque ya no actuamos nada más porque algo me gusta, ya no actuamos nada más porque, eso está bonito, tocan bonito la alabanza, no, predican bonito, y ya no actúo nada más porque me gusta algo, sino porque yo entiendo en mi corazón que necesito del Señor, amén. Qué triste es que aún hay cristianos que todavía se mueven por el me gusta. Es que porque el me gusta muchas veces es movido por emocionalismo. Si a mí me ha ido bien el día, si me pagaron el dinero que me debían, ¿no? Ya cancelé las deudas, ya cancelé los recibos, el proceso que estaba pasando ya pasó. Si a mí me fue bien, entonces qué bien, voy con todo gozo, con todo ánimo a la iglesia, amén. Yo voy porque a mí me gusta, porque me siento emocionado de que todo ha salido bien. Pero ¿qué pasa cuando en la vida no todo está saliendo color de rosas, como decimos? ¿Qué pasa cuando estamos viviendo en pleno auge el proceso que Dios está poniendo en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando vemos los problemas a puerta abierta enfrente de nosotros? Ahí es cuando debemos entender que necesitamos más que nunca buscar al Señor. Es cuando tenemos que entender que necesitamos más que nunca buscar la llenura del Espíritu Santo, amén. Yo entiendo como líder, como creyente, como cristiano, como miembro de la iglesia, que yo necesito ser lleno. Y cuando yo entiendo que necesito ser lleno, ya no actúo por emociones, amén. Esté yéndome mal, me esté yendo bien, yo busco al Señor porque lo necesito, amén. Lo busco porque Él es Dios, lo busco porque Él ya hizo algo grande en mi vida, ya hizo algo poderoso, me salvó, me rescató. Entonces tengo un corazón agradecido y entiendo que yo necesito buscarle, amén. Ya no me muevo yo nada más porque hay cosas que salen bien, porque hay cosas que salen mal. Y hay muchos cristianos a veces que, el cansancio, ¿verdad? El famoso cansancio, los que trabajan, pongamos a los jóvenes también, ¿verdad? Que a veces pasan todo el día estudiando y se sienten cansados muchas veces, ¿verdad? No, que también ayudan en la casa, ¿verdad? También ayudan en la casa, ya dijo Brian que sí. Entonces, y pasan cansados, ¿verdad? Del trabajo, del estudio y todo eso. Y como estamos cansados, ¿verdad? Y es tiempo de culto, entonces, el cuerpo como que ahí no quiere. Hoy que comienza el invierno, ¿verdad? Ya como que sentimos de que nos abrazan en la casa y venga para acá la maquita, venga para acá la camita. Pero como nosotros somos cristianos maduros, que estamos entendiendo que necesitamos buscar de Dios, a pesar de, empezamos a movernos, amén. A pesar de, yo empiezo a buscarle. A pesar de, yo empiezo a entender que necesito esa presencia, ese poder para dar testimonio allá afuera, amén. Para ser lleno de su palabra y de su poder, amén. Bien, ese es el primero del primer ítem, debo estar dispuesto. Hay
un segundo. El segundo dice, quítate el miedo de pensar que no estás listo o capacitado. Para que el Espíritu Santo llene mi vida, debo de quitarme el miedo de estar pensando que no estoy listo, que no estoy capacitado. ¿Alguna vez, alguno de ustedes, bueno, espero que todos, se han movido a evangelizar a alguien? Le han hablado de Cristo Jesús, le han hablado de las buenas nuevas, y cuando llega el momento de decirle, no le gustaría aceptarlo como su Señor y Salvador en su vida, la primera respuesta que siempre la mayoría recibimos es que no me siento listo, es que no me siento preparado. Amén. ¿A alguno ya le ha pasado eso? ¿Ya se lo han dicho? Quizás hasta ustedes se lo dijeron en alguna ocasión a otro cristiano antes de ser convertidos ustedes mismos. No, y es que pasa. Sin embargo, después de que venimos a Cristo, a veces traemos arrastrado eso mismo, amén. Y cuando se nos pide que demos la milla extra, que sirvamos, que hagamos algo más, que busquemos más de su presencia, lo primero que salta nuevamente es que no me siento listo, es que no me siento preparado. Amén. Pero hoy Dios te dice que Dios busca a personas no que estén preparadas, sino que estén, como dijimos anteriormente, dispuestas. Amén. Y cuando esa persona está dispuesta, entonces Dios se encarga de prepararla, Dios se encarga de procesarla, Dios se encarga de capacitarlo. Amén. Dios se va a encargar de estarte capacitando, de estarte procesando. Pero debes de quitarte el miedo a pensar que no estás listo, el miedo de pensar que no eres suficiente, amén. Ustedes creen que, bueno, tal vez hablo por experiencia propia, pero yo luché con un gran miedo cuando me llamaron a liderazgo, cuando me llamaron a predicar, porque uno se siente insuficiente muchas veces. Es una de las mentiras que el diablo mete en los corazones, amén, porque en Dios lo tenemos todo, amén. En Dios nos complementa, amén. Dios nos hace más que vencedores. Entonces tenemos que entender que si Dios nos hace más que vencedores, Él nos da la fuerza, nos da las armas y nos capacita para ir más allá, amén. Gloria a Dios. Entonces luchemos día con día por quitarnos ese miedo y ese pensamiento de creer que no estamos capacitados, que no estamos listos, que no estamos preparados. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios procesa, capacita, transforma a los cuales llamó. Tenemos dos ejemplos de dos grandes jóvenes en la Biblia que ya muchas veces se ha predicado aquí de ellos. Uno de ellos es José. Amén. ¿Cuántos recuerdan a José, el joven soñador, que fue vendido por los hermanos? Entonces José recibió un sueño de un gran propósito que Dios tenía para él. José recibió que iba a ser el segundo al mando en todo Egipto. Pero también tenemos que entender que a pesar de que recibió ese propósito, no fue de la noche a la mañana que se cumplió, hermanos. Entonces, y ahí es donde es el punto que yo quiero llegar. Estemos dispuestos y quitémonos el miedo y Dios nos va a llevar en ese proceso. No va a ser de la noche a la mañana. No sé lo que quieres alcanzar. Tal vez quieres alcanzar ser un mejor predicador. Quizás quieres alcanzar tener una buena empresa. Quizás quieres alcanzar, qué sé yo, algo grande, algo poderoso, pero tienes que quitarte el miedo. Tienes que quitarte el miedo y decir, Señor, lléname para alcanzar esto. Señor, lléname para lograr esto. No es lo mismo, decía alguien, un empresario exitoso y poderoso que un empresario exitoso, poderoso, lleno de la presencia de Dios. Amén. Eso se me quedó grabado, me parece que aquí lo dijeron. Entonces, no es lo mismo un predicador que hable bonito, que hable, que cautive y todo, pero ¿qué pasa? Es mejor un predicador que hable con fuerza, con denuedo, pero lleno de la presencia de Dios, amén. Y eso en todo, amén. No solo lo encerremos aquí en la iglesia, sino que un cristiano que camina allá afuera lleno de la presencia de Dios es alguien que se hace notar, alguien que la gente no sabe por qué, pero distingue una gracia especial en él, alguien que la gente no sabe por qué, pero quieren desahogarse con esa persona, alguien que la gente no sabe por qué, pero quieren contarle sus problemas porque ven algo especial en él. Y lo que ven es la llenura del Espíritu Santo. Lo que ven es el Espíritu Santo reflejando a Jesús en tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren de eso? Amén. Entonces quítate el miedo a pensar que no estás listo o capacitado. Otro joven fue David. David también fue alguien que muy joven fue llamado a ser rey. Amén. Se le dijo que iba a ser rey.
pero todos los que hemos leído un poco, hemos escuchado las prédicas acerca de David, nos damos cuenta que tampoco fue de la noche a la mañana. No fue ese día que lo ungieron y al día siguiente ya era rey. La palabra registra que lo ungieron por lo menos 3 veces antes de llegar a ser rey de todo Israel. Amén. Entonces, ese es el punto, que nos lanzamos, pero lancémonos entendiendo que Dios nos va a procesar, que Dios nos va a capacitar. Amén. Incluso Jesús con la elección de sus apóstoles, Jesús no anduvo buscando, cuando llamó a Pedro, Pedro, enséñame tu currículum, quiero ver para qué sos bueno, quiero ver cuántas maestrías tenés, quiero ver cuántos doctorados, cuántos estudios. No, Jesús solo se acercó a Pedro y le dijo que lo siguiera, amén. Y Pedro lo siguió, Pedro fue obediente. Y mientras estuvo con el maestro, Pedro creció, Pedro se llenó de palabra, pero Pedro se llenó de lo que su maestro le enseñaba, amén. Y así pasa con nosotros. Mientras más sigamos a Dios, mientras más busquemos su llenura, más nos va a capacitar Él, más nos va a llenar de su presencia, más va a descender su gloria, amén. Una iglesia poderosa se denota por los miembros de su congregación. Si los miembros de su congregación son personas llenas del Espíritu Santo, entonces esa iglesia va a hacer ruido, esa iglesia va a hacer estruendo, amén. El tercer punto dentro de este es entender que debemos tener y aprovechar los tiempos de intimidad con nuestro Señor. Entender que debemos tener y aprovechar los tiempos de intimidad con nuestro Señor. Así lanzo una pregunta al aire, no me la conteste, pero ¿cuántos estamos buscando esos tiempos de intimidad? ¿Cuántos estamos entendiendo que debemos tener tiempos de intimidad? Porque algunos ni siquiera hemos entendido eso. Desde el retiro en Alegría se nos ha estado diciendo que debemos de buscar ese tiempo de intimidad, amén. Espero que algunos hayan hecho tiempo. Si no pueden en la noche, pueden hacerlo en la mañana antes de salir al trabajo, con la oración de las 6 también. Pero si no pueden en la noche, si no lo pueden hacer en el día, busquen un tiempo, pero búsquenlo, porque nos es necesario tener tiempos de intimidad. La palabra habla bastante, habla en una ocasión, de Marta y María, las cuales eran hermanas. Y me parece que mientras Jesús llegaba allá a esa casa, Jesús comenzaba a enseñar, a hablar palabra, pero nos dice la palabra que había una que estaba afanada haciendo los quehaceres, estaba haciendo ahí todo, mientras que María estaba a los pies del maestro escuchando lo que el maestro tenía que decir. María estaba llenándose de su palabra, María estaba teniendo tiempo de intimidad con el maestro. Y Marta, enojada, le dice, prácticamente parafraseando, que pusiera a hacer algo a María también. Y Jesús le dice que María había escogido el mejor tiempo. ¿Estás escogiendo tú el mejor tiempo o estás poniendo todavía la excusa de que no hay tiempo para orar? Hermanos, somos buenos para poner excusas, para decir que no hay tiempo. Somos buenos, y cuando comenzamos a dejar que esas excusas crezcan en nuestra vida y a dejar de lado la oración, a dejar de lado la llenura del Espíritu Santo, entonces somos presa fácil del enemigo. Por eso les hago aquí me detengo bastante hasta con los líderes, que debemos de estar buscando siempre esos tiempos, amén. ¿Cómo es la palabra? No los saquen de su vida, a pesar de que tengan que estar trabajando, a pesar de que tengan que estar estudiando, a pesar de que tengan que estar haciendo lo que tengan que hacer durante todo el día. Tengan ese tiempo de intimidad con Dios, ese tiempo donde le puedan decir al Espíritu Santo, aquí estoy, lléname por favor, lléname de tu presencia. Me gusta mucho cuando el pastor dice que no hay que hacer a veces oraciones kilométricas, ¿verdad? Que a veces solo son pura y vana palabrería, sino que con que vengamos con un corazón sincero y diciéndole al Señor, Señor, ayúdame en esto, lléname de tu presencia, lléname de tu gloria para vencer esto, para lograr esto, es más que suficiente para el Señor, y el Señor te llena. Es lo más precioso, que el Señor no te pide como requisito orar 2 horas, orar 3 horas para hacerte un ungido. El Señor nada más te pide que llegues con un corazón sincero y contrito y humillado delante de Él, y Él te llenará. Él pondrá los dones, Él pondrá su presencia en ti, Él pondrá su gracia y su favor. ¿Cuántos quieren gracia y favor del Señor? Amén. Un ejemplo que pongo, y esto también para los líderes y para todos: hasta un mesero que sirve alimento en la mesa a otros entiende que debe tener su tiempo de alimento, si no, muere. ¿Entendieron eso?
Es un ejemplo que pongo, hasta un mesero que se dedica a servir comida a otros, entiende que él también tiene que comer, porque si no muere. Entonces, posiblemente nosotros no muramos físicamente, pero nuestra espiritualidad, espiritualmente estamos muriendo. Espiritualmente de repente nos empezamos a sentir secos, nos empezamos a sentir necesitados, y cuando Dios en su misericordia derrama de su gloria, nosotros sentimos muchas veces como una gota de agua que cae en un desierto, ¿verdad? Que refresca, que nos llena. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos ese tiempo de intimidad. A veces solo buscamos los tiempos de culto, a veces solo cuando hay vigilia, a veces solo cuando hay eventos especiales es que buscamos la llenura del Espíritu Santo. Pero hoy quiero decirte que la llenura del Espíritu Santo la tienes que buscar tú en todo tiempo, iglesia. Amén. Entonces estos son 3 puntos para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Amén. Es uno de los primeros que tenemos que entender. El segundo es, una vez eres lleno con el Espíritu Santo y su fuego tienes una serie de dones, frutos y gracia con la que eres revestido. Amén. Ya les di en el primer tic, como les decía, era para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Hay ciertos requisitos que hay que cumplir, y ya vimos 3 de ellos. Ahora, una vez eres lleno con el Espíritu Santo y su fuego, tienes una serie de dones, frutos y gracia con la que eres revestido. Busquemos un momento 2 de Timoteo 1:7, por favor, en nuestras Biblias, para que estemos ahí un poquito activos, y me da un fuerte amén cuando lo tengan. 2 de Timoteo 1, versículo 7. Me da un fuerte amén cuando lo hayan encontrado, por favor. Amén. 2 de Timoteo 1:7. Lo leemos todos juntos, amada iglesia. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces lo primero que Dios dice es que no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu, ¿verdad?, lleno de, primeramente, de poder, dice. ¿Y el poder para qué? El poder es la fuerza. El poder es el valor a veces de hablar de su palabra con denuedo. El poder es muchas veces lo que Dios incluso dio a sus discípulos para vencer cualquier tipo de lucha, cualquier tipo de oposición que puedan tener en su vida. Amén. Yo no sé cuántos aquí tienen luchas, yo no sé cuántos aquí tienen oposición en ciertas cosas que quieren lograr. Y es una pregunta capciosa, porque yo sé que aquí todos nos encontramos luchando en nuestra vida. Algunos nos encontramos luchando contra una enfermedad, algunos nos encontramos luchando contra un problema económico, algunos nos encontramos luchando simplemente para dejar un hábito que no es agradable a los ojos de Dios. Algunos nos encontramos luchando siempre por algo, pero quiero decirte que el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo te puede ayudar a vencer eso. Amén. El Espíritu Santo te da el poder, te da la fuerza para lograrlo, te da el poder, te da la fuerza para vencer esas oposiciones. Aquí todos tenemos luchas, y cuando vamos siempre a la presencia de Dios y le pedimos al Señor que nos llene de su fuego, que nos llene de su poder, entonces nos renovamos en fuerza, y poco a poco vamos a ir venciendo eso. Poco a poco vamos a ir pudiendo ver la luz, como decimos a veces. Amén. Pero tenemos que creerlo, y tenemos que entender que no es en nuestra fuerza. Cuando yo creo que es en mi fuerza, cuando yo creo que es por mi capacidad, cuando yo creo que es por gracia propia, entonces desde ahí comenzamos a fallar. Desde ahí comenzamos a tener ya el primer error. Y muchas veces tenemos que ser derrotados para que Dios nos enseñe humildad, para que Dios nos enseñe que es con su fuerza y que es de su mano que vamos a lograr. Amén. Porque dice la palabra que quien nos da el poder es Él, quien nos da la fuerza es Él. Otra cosa que dice la palabra que nos da en este versículo es amor. Y yo siempre he dicho que el amor es el detonante de la pasión. Si yo tengo amor, voy a hacer las cosas con amor, voy a hacer las cosas con pasión, voy a servir con amor. Si yo tengo amor, voy a tener amor por las almas, por lo que le esté pasando a mi prójimo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos, cómo es la palabra, desensibilizado quizás? Ya no tenemos esa sensibilidad por
sentir el dolor ajeno, por sentir cuando mi hermano, por sentir cuando mi prójimo sufre algo. Mucha iglesia se está, esa palabra me cuesta, desensibilizando, amén. Mucha iglesia ya no, fíjate, supiste que el vecino tiene tal enfermedad. De veras, contame vos. Y ya, nos quedamos con el chambre y ya. O supiste que el vecino tiene tal problema. Sí, quiero saber, dale, decime. Y hasta ahí. Pero ¿cuántos de nosotros cuando nos entendemos que hay un prójimo, hay una persona cerca de nosotros que tiene un problema, que tiene una enfermedad, que tiene una dificultad, cuántos de nosotros somos movidos a misericordia a orar por esa persona? ¿Cuántos de nosotros somos movidos por misericordia a visitarla, a extenderle la mano? Pero dice la palabra que Dios te ha dado un espíritu de amor, poder, amor y dominio propio, amén. ¿Lo estás usando? ¿Te estás moviendo en eso? Amén. Estoy nada más haciendo que hagas un poco de conciencia, ¿verdad? El amor, como les digo, es el detonante de la pasión y el vínculo perfecto. Todo creyente debe tener esta cualidad primordial. El amor es primordial. Si yo no tengo amor, nada soy, dice la palabra. O sea, soy como címbalo que resuena, dice la palabra. O sea, solo hago eco, pero un eco es algo pasajero, algo que no marcó nada. Pero si yo hago las cosas con amor, entonces voy a empezar a marcar vidas. Amén. Voy a empezar a marcar gente, voy a empezar a marcarlas no por lo bueno que yo sea, sino porque lo voy a marcar por la misma gracia que yo he sido marcado. Amén. Tenemos ese amor. Y también dice la palabra que nos da dominio propio. El dominio propio en sí es la capacidad que tenemos de dominar, como bien lo dice, qué sé yo, el temperamento, dominar nuestras emociones, de dominar nuestra lengua muchas veces, ¿verdad? Como lo había dicho anteriormente, muchas veces no tenemos la capacidad de dominar muchas cosas, pero el Espíritu Santo nos ayuda a dominarlas. Ustedes sabrán mejor dónde les aprieta el zapato. Muchas veces tenemos un temperamento explosivo y cuando ya andamos asoleados, cuando ya andamos molestos por algo rapidito, ¿verdad? Explotamos. Y lo peor es que a veces dañamos a la persona que no tiene nada que ver. A veces dañamos a nuestros seres queridos por cosas que que nos han incomodado en el trabajo. Es que el jefe ese día se le ocurrió llamarte la atención, y como se le ocurrió al jefe llamarte la atención ese día, a ti se te ocurre en tu casa llamar la atención a tus hijos. A ti se te ocurre desquitarte con tu familia. A ti se te ocurre desquitarte con el vecino. Pero Dios dice que te ha dado ese dominio propio para que puedas controlar el temperamento, para que puedas controlar las emociones, para que puedas controlar la lengua, nuestros deseos y pasiones incluso. El Espíritu Santo es trabajando juntamente con nosotros para vencer. Y esa parte me gustaba mucho porque nosotros debemos entender que si queremos vencer, tenemos que trabajar juntamente con el Espíritu Santo, amén. Porque Él es el que nos da el dominio propio, Él es el que nos da la fuerza. Pasemos rápidamente ya al último tic. Tienes que entender que Él te llena con un propósito, no para que te engordes ministerialmente, no para que disfrutes tú solo de lo que Él te da. Amén. Tenemos que entender, primeramente, buscar su llenura y entender que hay que hay requisitos que debo de hacer. Eso es lo primero. Lo segundo es entender que una vez estoy buscando la llenura del Espíritu Santo, Él me llena de dones, Él me llena de su gracia, Él me llena de amor, poder y dominio propio. Amén. Pero lo tercero es que Él me llena no solo por engordarme ministerialmente, no por engordarme espiritualmente, sino que di conmigo, Él me llena con un propósito. Amén. Entonces, el Señor llena a cada uno de nosotros para cumplir sus propósitos, para cumplir sus sueños depositados en ti. Amén. Él nos llena para testificar. Busquemos Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y me da un fuerte amén cuando lo hayan encontrado, por favor. Amén. ¿Lo tenemos?
Bien, leámoslo todos juntos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero recibiréis poder, pero más adelante dice, y me seréis testigos. La palabra dice que vamos a recibir ese poder, pero lo vamos a recibir con un propósito, para testificar de Él, para ser testigos, amén. No testigos de aquí de los vecinos, ¿verdad? Sino que ustedes me entienden, testigos de su gloria, testigos de su poder. Y dice, primeramente en Jerusalén, y Jerusalén entendemos que representa a la familia. ¿Estás siendo testigo en tu casa? ¿Estás siendo testigo del poder de Dios en tu casa? ¿Estás siendo testigo de la llenura del Espíritu Santo en tu casa? O como dice aquel famoso dicho, si no me equivoco, el lumbrera de la calle, algo así. Ajá, y oscuridad en la casa. Algo así va el dicho. Ajá, ustedes me entienden. Gracias, gracias. Ahí lo están diciendo. Entonces, ese es el punto. Estoy siendo solo luz allá afuera. Estoy siendo solo luz aquí en la iglesia, donde todos me pueden ver. Pero, ¿qué dicen mis papás de mí? ¿Qué dicen mis hermanos de mí? ¿Qué puede decir mi familiar, el que tengo al lado de mí? Amén. Tengo que testificar del poder que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón en todo lugar. En todo lugar. Y primordialmente aquí el que aparece primero, valga la redundancia, es la familia. ¿Cómo me comporto yo en mi casa? ¿Cómo me comporto en mi diario vivir con mis familiares? Es que, ¿seré que yo allá aquí afuera soy el más contento de todos, pero en mi casa me conocen como el más amargado? ¿Será que aquí afuera me conocen como el más callado, pero en la casa soy el más respondón? Sí, es que, ¿será que, pues sí, es que como dicen, ¿verdad? En la casa se conoce mejor, ¿verdad? Porque pasamos 24 horas al día a veces juntos. Entonces, nuestra familia es la que mejor nos conoce y es con la que tenemos que testificar del poder. Porque a veces nuestros familiares a que queremos invitar no vienen a la iglesia. Porque a veces no quieren venir. Porque tú mismo eres la excusa para no venir. Eso dolió, pero cuando me lo dio el Espíritu Santo, me dijo, tenés que decirlo. Entonces, a veces el freno de nuestro familiar para que venga somos nosotros mismos. Nuestra forma de comportarnos no es la de un cristiano. Nuestra forma de comportarnos muchas veces no es la de un hijo de Dios. Es con tu testimonio que esa persona va a querer venir a los pies de Cristo. Es con los cambios que denote que Cristo está en ti, es que esa persona va a querer acercarse a la iglesia. Amén. Podés romperte las rodillas orando, pero si esa persona solo ve a alguien que no ha sido lleno de la presencia de Dios, alguien que no parece un hijo de Dios, entonces esa persona no va a querer moverse. Amén. Va acompañado la oración, pero también tu testimonio. Hay que testificar, dice la palabra. Luego dice, después de Jerusalén dice, en toda Judea. Y Judea representa a los amigos. Amén. Hoy vamos, ya hablamos de la familia un poco. Hoy hablemos un poco de los amigos. Y me gustaría hablar especialmente de los amigos cercanos y sobre todo esos amigos que a veces no son cristianos. ¿Cómo te conocen tus amigos? ¿Cómo te conocen? ¿Saben por lo menos que eres cristiano? ¿Saben por lo menos que eres un miembro de Dulce Presencia? ¿O ni siquiera saben que eres cristiano? Se vienen a dar cuenta hasta que ven una foto en Facebook y dicen, hey, aquí está Cristalita, dicen. Hey, aquí está Alejandro. No, son ejemplos. Es que así me gusta agarrarlo en culto de jóvenes, entonces. Pero ¿qué dicen tus amigos? Se sorprenden cuando te ven con una Biblia en la mano. Y a veces ni se sorprenden porque ni siquiera cargamos Biblia.
Amén. Entonces, ¿pero qué estás testificando con tus amigos? ¿Qué estás testificando con las personas cercanas a ti? Se supone que un amigo es alguien a quien tú has aceptado y que tú has otorgado cierto cariño, cierto amor, pero realmente lo quieres, realmente lo amas si no testificas de Cristo con él, si no le dices que hay un Dios que lo ama, si no le dices que hay un Dios que realmente tiene propósitos para él. ¿Realmente quieres ese amigo? Si no le dices en sus problemas que hay un Dios que le puede ayudar. Tenemos que testificar, amén. Nosotros tenemos un Dios que es nuestro ayudador, un Dios que día con día nos toma de su mano y nos ayuda a vencer. Y ahí hay muchas personas, amigas nuestras, que están necesitadas de ese Dios. Tenemos que testificar de Él, tenemos que presentarlo. Amén. Y dice también en Samaria. Y Samaria representa quizás a lo que nos va a costar más a todos. Samaria representa a los enemigos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró a la mujer samaritana, verdad, allá en el pozo, y le dijo, y la mujer samaritana hasta se sorprendió porque le dijo, ¿cómo tú siendo judío me hablas? Era porque los judíos y los samaritanos no se llevan. Amén. Entonces por eso aquí Samaria representa enemigos. Y debemos testificar de Cristo Jesús con nuestros enemigos. Cuando alguien te busca contienda, cuando alguien te busca pleito, cuando alguien busca esa enemistad contigo, ¿tú lo bendices o lo bendices de otra forma? No sé. No lo sé, tú lo sabes. Cuando tenemos una persona, yo he escuchado bastante esa famosa frase, no sé si alguno de ustedes la ha escuchado alguna vez, pero esa famosa frase que dice, es que siento que la sangre choca. Yo creo que vi varios, no puedo decir varias sonrisas, vi varios ojos chinitos, así que me imagino que han escuchado la frase. Entonces, muchas veces decimos, ay, que la sangre choca, ay, es que de entrada me cae mal, ay, es que no sé qué. Y yo entiendo que a veces, como dice el famoso dicho, ¿verdad? Siempre va a haber gente que hable de nosotros, pero ¿cómo te comportas tú? ¿Dejas que eso influya en ti para darles el mismo trato hacia ellos? ¿O dejas que el Espíritu Santo influya en ti para darles un trato diferente a ellos? Amén. Señor, yo bendigo a ese carro que se me atravesó, que se pasó el alto, pero lo bendigo, Señor. Amén. Yo a veces digo, ay, Karen sabe, ahí le voy a destapar mi corazón, pero a veces digo, ay, es que los taxistas me caen mal y después menos hermano Manuel, le digo. A veces lo he dicho. Pero como entiendo después que debo testificar, ¿verdad? Entonces yo digo, bendigo la vida de ese taxista, Señor. Arréglale los frenos de ese carro para que no se pase los altos. Y así. Pero quizás a veces es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Testificar de Cristo Jesús con mis enemigos. Porque es fácil muchas veces desearle el bien a quien bien me desea. Es fácil desearle el bien a quien algo me da, algo bueno. Es fácil desearle el bien a quien se porta bien conmigo. Pero el verdadero reto que te pone el Señor es, ¿le deseas el bien a tus enemigos? Amén. Ese es el verdadero y mejor reto. Amén. Ahí es donde nos vemos de qué estamos formados, si realmente el Espíritu Santo ha puesto el fuego en nosotros, cuando comenzamos a bendecir a nuestros enemigos, cuando comenzamos a decir que la persona que nos lastimó, espero que realmente de todo corazón sea bendecida, donde quiera que se encuentre. Ahí es cuando empezamos a denotarnos realmente como verdaderos cristianos llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando entendemos que nos han dañado muchas veces, pero que el Espíritu Santo nos lleva mucho más allá que solo querer a gente que hace cosas buenas con nosotros, sino que el mismo Jesús nos enseñó eso en la cruz, amén. Jesús no vino a morir por bien portados. Jesús no vino a morir por gente que hacía las cosas bien. Jesús vino a morir por gente que lo apedreó, por gente que lo hirió, por gente que lo crucificó incluso, amén, hasta la muerte. Y ahí nos enseña el verdadero amor que debemos de notar a nuestros enemigos, amén. Y por último dice
hasta lo último de la tierra. Y eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Con todo el prójimo que se me atraviese, yo tengo que testificar de Cristo Jesús. Yo tengo que ser luz, amén. Donde quiera que me mueva, tengo que tratar de ser luz, amén. Porque muchas veces podemos decir que hay cosas que no son malas, ¿verdad? Pero si estamos testificando mal de Cristo Jesús, aunque eso no parezca malo, lo es, amén. A veces, por ponerles un ejemplo para que me entiendan, a veces la gente dice, la palabra dice no nos embriaguéis con vino. Entonces, si tomo un poquito, no hay problema. Si me tomo solo uno y como no me embriago, no hay problema. Pero también la palabra dice que somos cartas leídas, amén. Y si estamos dando mal testimonio en un lugar, entonces desde ahí también ya se considera pecado, amén. Tenemos que empezar a testificar ante todos que el Espíritu Santo ha llenado nuestras vidas. También en 2 de Timoteo 1:7, que era el que leíamos hace poco, si gustan pueden buscarlo. 2 de Timoteo 1:7. Solo quiero que vean dos palabras importantes en ese versículo. 2 de Timoteo 1:7 hasta el 9. ¿Lo tenemos? Ya casi terminamos. Bien, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El 8. Por tanto, no te avergüences de dar, ¿qué? ¿Qué? De nuestro Señor, ni de mi preso, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según Él. ¿Sino qué? Propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Ahí está. Te dio poder, te dio amor, te dio dominio propio para que des testimonio y para que puedas alcanzar sus propósitos. Amén. Amada iglesia, Dios es el primero interesado en llenarnos de su gloria. Dios es el primero interesado en llenarnos de su presencia. Dios está más que interesado en llenar el corazón de Alejandro. Dios está más que interesado en llenar el corazón de Andrea, de Kenny y de cada uno de los presentes. Amén. No puedo mencionarlos a todos porque me llevaría más tiempo, pero créeme que si estás aquí en este momento, Dios está interesado en llenarte. Amén. Ahora la pregunta es: ¿qué tan interesado estás tú en ser lleno? Entendiendo que cuando Dios te llena es para, como lo dije al principio, para hacer ruido, para que denotes esa llenura en ti, para que resuenes y que dejes un mensaje que trasciende las generaciones. Amén. No solo un simple murmullo, no solo un simple eco que desaparece al instante, sino para trascender en las generaciones, para que lo que hizo Abel todavía resuene con los nietos de él, para que lo que hizo Cristal todavía resuene en las generaciones, mucho más allá, después de que cuando ella ya no esté aquí. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, dejar una iglesia que deje un mensaje establecido, que lleve mucho más allá, que trasciende los años y todavía se escuche que hubo una iglesia de dulce presencia, o todavía hay una iglesia de dulce presencia que es poderosa y que es llena del Espíritu Santo. Amén. A pesar de que hayan pasado años, a pesar de que ya no estemos quizás ni siquiera yo, pero que esa iglesia todavía sea una visión marcada por Dios y que siga trayendo a más generaciones a su casa para ser llenas de su presencia, de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto es lo que nos hará creyentes diferentes. Hoy nada más quiero pedirte que cierres tus ojos un momento. Amén. Cierra tus ojos un momento y ahí donde estás, comienza a analizar un poco el mensaje que se ha dado esta noche. Entender que hay requisitos para que el Espíritu Santo me llene, que cuando me llena con su poder, con su amor, su dominio propio. Y el último punto era que cuando yo soy lleno es
para que su presencia cumpla su propósito en mí, para testificar de Él. ¿Amén? Entendiendo todo eso, tenemos que ser una iglesia que busque, que anhele, que necesite, que entienda que necesita la llenura de su presencia. Amén. No porque lo predique yo, sino porque Dios es el interesado en que seas lleno de su presencia y porque tú debes entender que lo necesitas. Amén. Una iglesia llena con el poder del Espíritu Santo será una iglesia poderosa, será una iglesia fuerte, será una iglesia imparable. Entonces, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que entender que todo eso es lo que el Espíritu Santo coloca en ti. Te hará una persona imparable, te hará una persona que testifique allá afuera, que hable de sus milagros, que hable de sus prodigios, que ore por los enfermos y los enfermos sean sanados, que lleve una palabra de amor, que lleve una palabra de consuelo a aquel que lo necesita. Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos encienda con ese fuego, que nos encienda con ese fuego poderoso. Amén. Yo quisiera que hoy aquellos que están dispuestos a que el Espíritu Santo, a pedir que el Espíritu Santo llene sus vidas, se coloquen sobre sus pies un momento, como señal de respuesta, y digan: Espíritu Santo, aquí estoy, y yo entiendo que necesito que me llenes de tu gloria. Yo entiendo que necesito que